Ley número 11. Haz que la gente dependa de ti. ¿Te has preguntado alguna vez cómo convertirte en alguien indispensable? En este video, analizaremos la ley número 11 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Haz que la gente dependa de ti. Descubrirás estrategias para convertirte en un recurso invaluable para los demás. Cómo generar confianza y dependencia a través de tus acciones. ¿Por qué es importante no enseñar todo lo que sabes? Ejemplos históricos y contemporáneos de la aplicación exitosa de esta ley. Consejos para evitar caer en la trampa de la dependencia excesiva. Aprenderás a fortalecer tus relaciones, aumentar tu influencia, alcanzar tus metas con mayor facilidad. Este video es ideal para líderes que buscan inspirar y motivar a su equipo, emprendedores que quieren construir un negocio exitoso, cualquiera que quiera aumentar su poder personal. No te pierdas este valioso contenido. Ley número 11. Haz que la gente dependa de ti. Descripción. La ley número 11 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, haz que la gente dependa de ti, es una estrategia fundamental para fortalecer tu posición y aumentar tu influencia. Esta ley se basa en la idea de que cuanto más dependan las personas de ti, más poder tendrás sobre ellas. Al convertirte en un recurso indispensable, te vuelves menos vulnerable a las amenazas y más capaz de lograr tus objetivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta ley no se trata de manipular o controlar a los demás. Se trata de brindar un valor real y tangible que haga que las personas te vean como alguien en quien pueden confiar y con quien pueden contar. Para aplicar esta ley, puedes seguir estos consejos. Desarrolla habilidades y conocimientos únicos. Conviértete en un experto en tu campo. Ofrece tu ayuda de manera generosa y desinteresada. Sé confiable y cumple con tus promesas. Mantén una actitud positiva y servicial. Evita compartir demasiado conocimiento o poder. Recuerda que la dependencia no debe ser una forma de control, sino una forma de colaboración mutua. Al ayudar a los demás, te ayudas a ti mismo a crear relaciones más fuertes y duraderas, y a alcanzar un mayor éxito en todos los aspectos de tu vida. Ejemplos de la aplicación de la ley número 11. Ejemplo 1. El médico indispensable. En una comunidad remota sin acceso a atención médica regular, un médico puede convertirse en una figura indispensable. Al ser el único proveedor de atención médica, el médico tiene un gran poder sobre la vida y la salud de las personas. Estrategias. Ofrecer consultas gratuitas o de bajo costo. Brindar atención médica de alta calidad. Estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ganarse la confianza de la comunidad. Compartir conocimientos médicos con miembros de la comunidad. Ejemplo 2. El líder empresarial controlador. Un líder empresarial que crea una cultura de dependencia en la que los empleados necesitan su aprobación para tomar decisiones puede ejercer un gran control sobre su personal. Estrategias. Centralizar la toma de decisiones. Microgestionar a los empleados. Limitar el acceso a la información. Crear un ambiente de miedo e incertidumbre. Recompensar la lealtad y el cumplimiento. Ejemplo 3. El maestro único. Un profesor que se convierte en la única fuente de información para sus alumnos puede tener un gran impacto en su desarrollo intelectual. Estrategias. Utilizar métodos de enseñanza atractivos e interactivos. Brindar retroalimentación personalizada. Ser accesible para los alumnos fuera del aula. Crear un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. Asignar tareas desafiantes y relevantes. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la ley número 11. La forma específica en que se aplique esta ley dependerá de la situación individual y de los objetivos que se persigan. Consideraciones éticas. La ley número 11 es una estrategia poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Es importante usar esta ley de manera ética y responsable. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta. No uses la dependencia para manipular o controlar a los demás. Sé transparente con tus intenciones. Respeta la autonomía de los demás. Usa tu poder para ayudar a los demás. Al usar la ley número 11 de manera ética, puedes crear relaciones más fuertes y duraderas, y lograr un mayor éxito en todos los aspectos de tu vida. Es importante tener en cuenta que la ley número 11 no es una estrategia para todos.
Si no te sientes cómodo con la idea de crear dependencia en los demás, o si no crees que es ético, entonces no debes usarla. Sin embargo, si estás dispuesto a poner en el trabajo y el esfuerzo, esta ley puede ser una herramienta poderosa para aumentar tu poder e influencia. Fortalezas de la ley número 11, haz que la gente dependa de ti. La ley número 11 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, haz que la gente dependa de ti, ofrece varias fortalezas que la convierten en una estrategia poderosa para aumentar tu poder e influencia. 1. Aumenta tu poder. Al convertirte en un recurso indispensable, te vuelves menos vulnerable a las amenazas y más capaz de lograr tus objetivos. Las personas que dependen de ti están más inclinadas a seguirte, apoyarte y protegerte. 2. Crea relaciones duraderas. Brindar valor real y tangible a los demás genera confianza y lealtad. Las personas que dependen de ti te verán como alguien en quien pueden confiar y con quien pueden contar, lo que fortalece las relaciones y las hace más duraderas. 3. Abre oportunidades. Convertirte en la persona de la que todos dependen te abre nuevas oportunidades, y te permite acceder a recursos y información que de otra manera no estarían disponibles para ti. 4. Te hace más resistente. Cuando las personas dependen de ti, es menos probable que te ataquen o te critiquen. Saben que necesitan tu ayuda y no querrán arriesgarse a perderla. 5. Te da control. Tener control sobre los recursos y la información que necesitan los demás te da un gran poder para influir en sus decisiones y acciones. Ejemplos de las fortalezas en la vida real. Un bombero que arriesga su vida para salvar a otros se convierte en una figura indispensable para la comunidad. La gente depende de él para su seguridad, y lo respeta enormemente por su valentía y sacrificio. Un líder comunitario que organiza eventos y brinda apoyo a los residentes locales se convierte en una fuente de información y asistencia vital. La gente depende de él para mantenerse conectada y resolver problemas, y lo admira por su dedicación y compromiso con la comunidad. Un mentor que guía y apoya a sus pupilos se convierte en una figura invaluable en su desarrollo personal y profesional. Los pupilos dependen de su sabiduría y experiencia para alcanzar sus metas, y lo valoran profundamente por su orientación y apoyo. Es importante tener en cuenta que la ley número 11 no es una estrategia para todos. Requiere esfuerzo, dedicación y un compromiso con el bien de los demás. Si estás dispuesto a poner en el trabajo, esta ley puede ser una herramienta poderosa para aumentar tu poder e influencia de manera positiva y significativa. Oportunidades de la ley número 11, haz que la gente dependa de ti. Ofrece diversas oportunidades para alcanzar el éxito en diferentes áreas de la vida. 1. Liderazgo. Convertirte en un líder indispensable te permite inspirar, motivar y guiar a otros hacia el logro de objetivos comunes. Las personas que dependen de tu liderazgo te admirarán por tu visión, tu capacidad para tomar decisiones y tu habilidad para superar desafíos. 2. Emprendimiento. Crear un negocio o proyecto que satisfaga las necesidades de las personas te convierte en una fuente de valor indispensable. Tus clientes dependerán de tus productos o servicios, lo que te dará la oportunidad de construir una empresa rentable y sostenible. 3. Relaciones profesionales. Convertirte en un experto en tu campo y compartir tu conocimiento con los demás te posiciona como una figura confiable y valiosa. Tus colegas y clientes dependerán de tu experiencia y habilidades para resolver problemas y alcanzar sus metas. 4. Impacto social. Dedicarte a causas sociales y brindar apoyo a los más necesitados te convierte en un agente de cambio indispensable. Las personas que dependen de tu ayuda te verán como un héroe y un defensor de sus derechos. Ejemplos de oportunidades en la vida real. Un científico que desarrolla una cura para una enfermedad mortal se convierte en una esperanza para millones de personas. La gente depende de su trabajo para salvar vidas, y lo venera por su dedicación y brillantez. Un activista que lucha por la justicia social se convierte en una voz poderosa para los oprimidos. La gente depende de su liderazgo para defender sus derechos, y lo respeta por su coraje y determinación. Un profesor que inspira a sus alumnos a alcanzar su máximo potencial se convierte en una figura fundamental en su desarrollo personal y profesional. Los alumnos dependen de su guía y apoyo para triunfar en la vida, y lo admiran por su sabiduría y pasión por la enseñanza. Recuerda que la ley número 11 no se trata de manipulación o control, sino de crear valor real y duradero para los demás. Al enfocarte en las necesidades y aspiraciones de las personas, puedes generar relaciones de confianza mutua, y abrir un sinfín de oportunidades para el éxito personal y colectivo.
Es importante actuar con ética y responsabilidad al aplicar esta ley. Asegúrate de utilizar tu poder e influencia para el bien común, y evita caer en la arrogancia o el abuso de poder. Si estás dispuesto a comprometerte con el bienestar de los demás, la ley número 11 puede ser una herramienta poderosa para abrir puertas a un futuro lleno de oportunidades y satisfacciones. Debilidades de la ley número 11, haz que la gente dependa de ti. Si bien la ley número 11 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, haz que la gente dependa de ti, ofrece varias ventajas, también es importante considerar algunas debilidades potenciales. 1. Dependencia excesiva. Si las personas se vuelven demasiado dependientes de ti, pueden perder su autonomía y capacidad para resolver problemas por sí mismas. Esto puede generar una relación poco saludable e insostenible a largo plazo. 2. Falta de crecimiento. Si te enfocas únicamente en satisfacer las necesidades de los demás, es posible que descuides tu propio desarrollo personal y profesional. Esto puede llevarte a estancarte en tu carrera y a perder oportunidades de crecimiento. 3. Vulnerabilidad. Si te conviertes en la única fuente de apoyo para las personas, te vuelves vulnerable a su volatilidad emocional y a los cambios en sus circunstancias. Si algo les sucede o si encuentran otra fuente de apoyo, podrías perder tu poder e influencia repentinamente. 4. Manipulación ética. Si no tienes cuidado, la ley número 11 puede ser utilizada para manipular y controlar a los demás. Esto puede dañar las relaciones y generar resentimiento a largo plazo. 5. Falta de autenticidad. Si finges ser alguien que no eres para que la gente dependa de ti, estarás construyendo tu poder sobre una base falsa. Esto puede generar inestabilidad y hacerte vulnerable a ser descubierto. Ejemplos de debilidades en la vida real. Un padre que sobreprotege a sus hijos, y les resuelve todos sus problemas puede impedir que desarrollen la independencia y la confianza en sí mismos. Los hijos pueden llegar a depender excesivamente del padre, y tener dificultades para afrontar los desafíos de la vida adulta. Un jefe que microgestiona a sus empleados, y les controla cada paso puede sofocar su creatividad y su iniciativa. Los empleados pueden sentirse desmotivados y poco valorados, lo que puede afectar negativamente la productividad y el rendimiento de la empresa. Un amigo que siempre está disponible para escuchar los problemas de los demás pero nunca comparte los suyos puede crear una relación desequilibrada. El amigo puede sentirse abrumado por las cargas emocionales de los demás y descuidar su propio bienestar. Es importante tener en cuenta que estas debilidades no son inevitables. Si aplicas la ley número 11 de manera ética y responsable, puedes minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Aquí hay algunos consejos para evitar las debilidades de la ley número 11. Fomenta la independencia, ayuda a las personas a desarrollar sus propias habilidades y recursos para que no dependan completamente de ti. Prioriza tu crecimiento personal, dedica tiempo a tu propio desarrollo y no descuides tus metas y aspiraciones. Diversifica tus fuentes de apoyo, no te conviertas en la única fuente de apoyo para nadie. Alienta a las personas a buscar ayuda en otras personas y recursos. Sé transparente y auténtico, no finjas ser alguien que no eres para ganar la confianza de los demás. Utiliza tu poder de manera responsable, ejerce tu poder para el bien común, y evita la manipulación o el control de los demás. Al aplicar la ley número 11 con conciencia y responsabilidad, puedes crear relaciones sólidas y duraderas, aumentar tu poder e influencia de manera positiva, y alcanzar un mayor éxito en todos los aspectos de tu vida. Amenazas de la ley número 11, puede ser una herramienta poderosa para aumentar tu poder e influencia. También existen algunas amenazas potenciales que debes considerar. 1. Resentimiento y desconfianza. Si las personas se sienten manipuladas o controladas por tu dependencia, pueden desarrollar resentimiento y desconfianza hacia ti. Esto puede dañar las relaciones y generar un ambiente negativo. 2. Pérdida de control. Si te conviertes en la única fuente de apoyo para las personas, puedes perder el control de la situación. Si algo les sucede o si encuentran otra fuente de apoyo, podrías perder tu poder e influencia repentinamente. 3. Abuso de poder. Si no tienes cuidado, la ley número 11 puede ser utilizada para abusar del poder y controlar a los demás. Esto puede llevar a la tiranía, la explotación y la violencia. 4. Aislamiento. Si te enfocas únicamente en satisfacer las necesidades de los demás, puedes descuidar tus propias relaciones y tu vida personal. Esto puede llevarte al aislamiento y a la soledad. 5.
Falta de crecimiento. Si te estancas en un rol de dependencia, puedes perder oportunidades de crecimiento personal y profesional. Esto puede impedirte alcanzar tu máximo potencial. Ejemplos de amenazas en la vida real. Un líder religioso que utiliza su posición de poder para controlar a sus seguidores puede crear un culto peligroso y abusivo. Los seguidores pueden ser manipulados para que hagan cosas en contra de su voluntad y sufrir daños físicos o emocionales. Un político corrupto que utiliza su poder para enriquecerse a sí mismo a expensas del pueblo puede generar un clima de resentimiento y malestar social. El pueblo puede perder la confianza en sus líderes y las instituciones, lo que puede llevar a la inestabilidad política y la violencia. Un padre que controla excesivamente a sus hijos puede impedir que desarrollen su propia identidad y tomen sus propias decisiones. Los hijos pueden rebelarse contra el padre o sufrir problemas de autoestima y ansiedad en la edad adulta. Es importante tener en cuenta que estas amenazas no son inevitables. Si aplicas la ley número 11 de manera ética y responsable, puedes minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Aquí hay algunos consejos para evitar las amenazas de la ley número 11. Fomenta la independencia, ayuda a las personas a desarrollar sus propias habilidades y recursos para que no dependan completamente de ti. Delega responsabilidades, comparte el poder y las responsabilidades con los demás para evitar la concentración de poder. Sé transparente y responsable, rinde cuentas de tus acciones y decisiones. Respeta la autonomía de los demás, no intentes controlar a las personas ni tomar decisiones por ellas. Busca el equilibrio, dedica tiempo a tu propio crecimiento personal y a tus relaciones con los demás. Al aplicar la ley número 11 con conciencia y responsabilidad, puedes crear relaciones sólidas y duraderas, aumentar tu poder e influencia de manera positiva, y alcanzar un mayor éxito en todos los aspectos de tu vida. En este episodio de Voces Podcast, hemos explorado la ley número 11 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Haz que la gente dependa de ti. Hemos analizado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta estrategia, y hemos visto cómo puede ser utilizada para aumentar tu poder e influencia de manera positiva y negativa. Recuerda que la ley número 11 no se trata de manipulación o control, sino de crear valor real y duradero para los demás. Al enfocarte en las necesidades y aspiraciones de las personas, puedes generar relaciones de confianza mutua, y abrir un sinfín de oportunidades para el éxito personal y colectivo. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos programas. También puedes dejarnos un comentario en la sección de abajo para contarnos qué te ha parecido este tema o para hacernos cualquier pregunta. Hasta la próxima.